rentables sus negocios. Y hoy en día, valga la pena decir de que hacer rentable un restaurante es, voy a decirlo así, un hueso duro de roer. ¿Por qué? Porque cada vez tenemos más cargas de impuestos, están subiendo los sueldos mínimos que nos afecta directamente y por otra parte lo que vemos mucho como consultores es que muchos restauranteros no le dedican suficiente tiempo a la parte administrativa, a supervisar su infraestructura, no le dedican tiempo a las partes que uno pudiera decir que no son importantes. Pero justamente de esto trata nuestra conferencia de hoy y vamos a hablar de dos temas. HRA Consulting creó una metodología que para serles francos, no la inventamos 100% nosotros, sino está basada en una teoría de Balance Scorecard. ¿Y qué es el Balance Scorecard? Es si no medimos algo, lo que no se mide no se puede mejorar. Y entonces es importantísimo que vayamos midiendo todo lo que se pueda medir, porque Peter Drucker no se va a equivocar, uno de los grandes gurús de la administración decía simplemente, lo que no se mide no se mejora. Y yo te voy a exhortar a que empieces a medir todo en tu negocio y cuando empieces a medir algo, va a empezar a mejorar. Por ejemplo, ¿quieres mejorar tus ventas? Se empieza a medir tus ventas diarias, por turno, semanales, mensuales, semestrales y anuales. Entonces empiezas a enfocarte en eso. Y cuando empiezas a medir, no es por arte de magia, te estás enfocando y por eso va a crecer. Entonces, como ven bien, nuestra metodología está basada en una pirámide. ¿Y por qué en una pirámide? Porque de entrada las pirámides son las estructuras arquitectónicas más sólidas. Si no me creen, pues vean las pirámides de Egipto, 5.000 años aproximadamente, y podemos irlas a ver todavía y están paradas las pirámides. Por ende, agarramos este modelo, esta metodología, y entonces todo basa y vamos a ver hoy los dos primeros temas. Los dos primeros temas que es infraestructura y capital humano. Si no está bien sólida nuestra base, probablemente lo que construyamos arriba se va a derrumbar. Por eso tan importante esta estructura piramidal, formar una base sólida para que después podamos construir. Y en otros webinars que con gusto los vamos a invitar, vamos a ver los siguientes ejes que son la parte de procesos, dos, la parte de comercialización y si una vez hicimos todo bien, por ende las finanzas van a ser sanas. ¿Qué espera cualquier restaurantero de su negocio? Pues que le deje rendimiento y nosotros te podemos ayudar a llevar a tu negocio que sea próspero, que deje un rendimiento sano, ordenar todo para que funcione. Y bien, también sin mayor preámbulo, el objetivo de esta conferencia es comprender cómo la infraestructura y el capital humano impactan en la rentabilidad. O sea, todos buscamos rentabilidad, pero ¿cómo vamos a impactar esa rentabilidad? Cuando tengamos una estructura, una infraestructura y el capital humano de tal manera organizados y sólidos que podamos construir sobre eso y al final de cuentas no te tienes que fijar directo en las finanzas, sino tienes que ir construyendo. Ahora, por otra parte, siempre hemos dicho, nosotros no tenemos una varita mágica, no somos gurús, simplemente por arduo trabajo, pero con una metodología sistematizada, te podemos llevar a que tú tengas éxito en tus restaurantes. Y por otra parte, me gusta siempre comentar que nosotros al estar en universidades y todos, ¿qué vamos a enseñar? Vamos a enseñar a hacer las cosas correctas, basadas en la ley federal, en la ley mexicana, porque estamos en México, si nos escuchan de otro país, es importante que tu negocio siempre vaya conforme a la ley. ¿Por qué? Porque si no vas conforme a lo que marca la ley, lo que estás construyendo es un castillo de naipes y todos sabemos muy bien
que los castillos de naipes, si le quito yo una carta en algún lado, se van a derrumbar. ¿Qué queremos hacer? Empresas que crezcan lentamente. ¿Y qué es lentamente? Yo te puedo decir que nuestras empresas crecen un 20% anual, sostenido, promedio anual, que no es un crecimiento lento, pero es un crecimiento sólido. Si quieres hacerlo crecer más rápido, también hay un dicho que dice lo que crece rápido, rápido se viene abajo. Entonces vamos a construir sólidos, vamos a construir firmes, pero con un objetivo bien claro, que es lograr después que el negocio sea rentable. Hay muchas opiniones que dicen hoy en día, si tú pagas todos los impuestos y metes a toda la gente al seguro social, el negocio no puede ser rentable. Te voy a comentar que nosotros estamos haciendo no un experimento, sino la hipótesis es, ¿se puede llevar un restaurante en México 100% como marca la ley? Y tomamos un restaurante quebrado ahorita, completamente quebrado, y en 6 meses vamos a ver si la tesis es que si lo logramos. Y ahí te avisaré, yo estoy seguro que sí se puede llevar un negocio 100% legal, que deje después dinero. ¿Qué va a hacer? Es que no le tengas miedo al fisco, no le tengas miedo al seguro social, porque cuando pagas todo, puedes verle a las autoridades a la cara y decirles, yo estoy pagando todas mis obligaciones. Y eso va a hacer que el negocio crezca, sí que sí, y eso te lo podemos garantizar. Muy bien, pues vamos a ir empezando. ¿Por qué fracasan los negocios? Y esa es una pregunta, no sé si tú conozcas las estadísticas del medio gastronómico en México, pero de 100 restaurantes que abren en un año, después de un año el 80% fracasó, quebró, está endeudado. Nadie cierra un restaurante cuando deja dinero, eso te lo garantizo. Pero la mayoría de los restaurantes quiebran y es por la falta de esta estructura que vamos a platicar hoy. Las ventas no siempre resuelven los problemas estructurales, porque si tu problema es estructural, yo conozco restaurantes que venden 1,5 millones de pesos más 2,5 millones y generan pérdida. ¿Por qué? No es la cantidad que vendas, sino es cómo estructures tu negocio. Y de eso vamos a hablar hoy y te voy a tratar de enseñar o ayudar a que tú puedas ver que si estructuramos bien un negocio, lo vas a poder hacer altamente rentable. Bien, vamos a ver, vamos a hablar hoy, como ya dijimos, vamos a hablar de la infraestructura y del capital humano. Son dos ejes que vamos a atacar el mismo día. La parte de infraestructura, como puedes ver a la izquierda, la imagen, es todas tus estufas, toda tu extracción, todos tus activos que tienes en un restaurante, tienes que mantenerlos, ¿no? ¿Y cómo se mantienen? La mejor práctica que puedes aplicar es tener un plan de mantenimiento, un programa de mantenimiento preventivo, porque entre más preventivo, menos correctivo, ¿correcto? Y entonces, entre más prevés, vamos a tomar un ejemplo de una máquina de café. Si una máquina de café, que hay máquinas de café que cuestan 80,000 pesos, apenas adquirimos en un restaurante una que valía 400,000 pesos, pero es como un coche, es el valor de un coche. Yo te pongo el ejemplo, si un coche tú no lo llevas a servicio periódicamente, como te marca la marca, si no llevas el coche a servicio y le cambias aceite, etcétera, tarde o temprano el coche te va a dejar tirado. Lo mismo va a pasar con la máquina de café. Si tú no le das un mantenimiento preventivo adecuado, tarde o temprano, en el día menos esperado, probablemente te pase el domingo en el servicio con el mayor rush posible, te deja de funcionar la máquina de café. ¿Qué genera esto? Pérdidas en ingreso. Y por ende es tan importante de tener un plan, un programa de todos tus activos, cómo se deben de mantener, en qué tiempo. Y nosotros en HRA generamos, por ejemplo, documentos. Cada aparato generamos un documento y en ese documento que le llamamos instructivo, dice qué se tiene que hacer antes del servicio con cada aparato, qué se tiene que hacer, cómo se opera durante el servicio y qué se hace después del servicio. Entonces tenemos tres momentos que son sumamente importantes en esta parte del mantenimiento. Antes del servicio, durante el servicio, después.
y manualizamos, y es nuestra especialización, de manualizar todo en un negocio. La clave es que tengas manualizado todo, cómo se opera la máquina de café, cómo se opera el horno rational, cómo se opera una licuadora, etcétera, etcétera. Cada activo tenemos que hacer un documento y este documento nos va a servir para poder capacitar a nuestro personal. Si no tengo un documento cómo atender cada máquina, pues el personal llega y ya conozco a la gente, llega y le aprieta acá, le aprieta por acá, no sabe operar las máquinas. Veo muchos restaurantes que tienen máquinas muy costosas como hornos rational, pero te garantizo que no saben usarlo ni el 5% de la capacidad de la máquina. ¿Por qué? Porque, uno, el ser humano no le gusta leer, ya lo sabemos, pero hay que hacer un esfuerzo de leer el instructivo de la máquina, porque además de estos aparatos que son altamente sofisticados hoy en día, te garantizan que si lo sabes usar, un Rational, por ejemplo, te da la garantía que el producto final siempre va a salir igual. Y la clave de la gastronomía, en pocas palabras, es estandarizar todo. Si tienes una receta y la estandarizas, el producto final siempre es igual, eso garantiza el éxito de una empresa. Pero para ende hay que meternos a hacer ese manual operativo de estandarizar cada aparato. Repito, 3 momentos. ¿Qué se hace antes del servicio? ¿Qué se hace durante el servicio? ¿Y qué se hace después del servicio con cada aparato? Y ahí estamos hablando de nuestra infraestructura. La infraestructura de un restaurante, hoy en día un restaurante para que compita en el mercado es una inversión fuerte. O sea, mínimo 3, 4 millones y de ahí para arriba lo que tú quieras. ¿Sí? Entonces, invertiste esta cantidad de dinero y no cuidas tu infraestructura, pues es que no estás cuidando tu capital invertido. Y por eso es tan importante. Vemos casos reales que hay pérdidas por mala operación. Empiezan a operar mal los aparatos, es muy costoso arreglar los aparatos y en general, ¿por qué pasa eso? ¿No? El ser humano pues, es especialista en procrastinar. Seguro has oído esa palabra y si no la has oído, te exhorto a que estudies esa palabra. Procrastinamos muchas cosas. ¿Por qué las procrastinamos? Porque el ser humano por naturaleza es flojo. Y no uno o dos, todos. Entonces, procrastinamos las cosas importantes, decimos, la infraestructura ahí aguanta, la usamos, hasta que un día tu restaurante que valía millones de pesos, ya no vale nada. ¿Cuántas veces entramos a consultorías que entramos y los restaurantes son literalmente posilgas? O sea, son lugares que las saquearon, les sacaron todo el jugo, pero yo te puedo decir que si una cocina, que es una inversión hoy en día de 1, 2, 3, 4 millones de pesos, si no se cuida, no te dura ni una cuarta parte del tiempo. Perdón. Si tú cuidas una cocina, te puede durar 30 años, porque el acero inoxidable y todos los aparatos están hechos que te duren mínimo 10 años. Entonces, toda esta parte de infraestructura hay que aprender a cuidarla. Hay que tener gente que le podamos delegar que revise el mantenimiento constante de todo y tener sobre todo este programa. Dentro de todo lo que hemos hecho en HRA, tenemos una plataforma que se llama Task Planning, planeador de tareas, y ahí podemos cargar un programa de mantenimiento preventivo y con este programa de mantenimiento preventivo, ¿cómo se llama? Puedes llevar un perfecto control de tus activos. Y es importante que los controles. Te voy a enseñar rapidísimo, acá tenemos esta herramienta que es Task Planning. La herramienta de Task Planning, ¿cómo se llama? Está armado en los mismos 5 ejes que te comenté, ¿no? Y como ves, hoy en día estamos en la base de la pirámide hablando de la infraestructura. Y si hablamos de la infraestructura, ahí vamos a poner como objetivo nuestro programa de mantenimiento preventivo y esto se opera por objetivos. Como ves, el segundo eje es capital humano, el tercer eje
es como te había dicho, la parte de los procesos, todos los procesos bien controlados y como es, la herramienta nos da indicadores cómo vamos avanzando en todos nuestros objetivos y todo. El otro eje es la parte de comercialización y el quinto eje es finanzas. Como bien te mencioné, todo esto es lo que estamos hablando en teoría. Tenemos un sistema que lo respalda. Muy bien. Entonces vamos a seguir hablando de la infraestructura. Cómo falta la estructura genera, una falta de estructura genera desperdicio, rotación y al final quejas. A ver, vamos a hablar del primer punto. La falta de estructura, la estructura, pues, vemos que la pirámide es una forma estructural. Y si ese cimiento no trae una estructura, un mantenimiento, una limpieza correcta, pues al final el restaurante va a empezar a mermar. Cuando empieza a mermar, el cliente lo va notando, de repente, oye, no hay café, faltó esto, me falló la estufa, me falló el horno, y todo esto hace, pues la gente se empieza a llevar malas experiencias. Después vamos a hablar, genera desperdicio. Si no tengo mi infraestructura perfectamente funcional, genera desperdicios y todos sabemos muy bien en esta industria que entre más desperdicios, pues menos utilidad. Se nos está yendo, digamos, nuestra utilidad al bote de basura o escamoche. ¿Por qué? Porque empezamos a tirar cosas, platillos, nos falla el refrigerador o el congelador en la noche, se echan a perder productos y todo esto empieza a carcomer y roer la utilidad de un negocio. Por eso es tan importante y a veces descuidamos toda esta parte de la infraestructura. Y otra cosa, ¿a quién le gusta trabajar en una cocina sucia, que no funcionan las cosas? Y eso nos lleva a la rotación de personal, que lo vamos a tratar mucho más en el tema de capital humano, pero la rotación de personal no tiene idea el empresario el costo que representa. ¿Por qué? Y lo voy a tocar después más a fondo, pero así muy rápido te explico. Se va una persona de aquí a que la capacites y esté al nivel de la otra persona, tarda en posiciones de obrero, o sea, de cocineros, garroteros, meseros, etcétera, hasta 3 meses esa curva de aprendizaje. Y esos 3 meses son 3 meses de sueldo. Pues el sueldo mínimo hoy en día en México está ahí por los 9,000 pesos. Pues calcúlale de entrada, cada vez que se te va una persona, la empresa pierde 27,000 pesos aproximadamente. Entonces, la rotación es algo que afecta, pero muchas veces viene por la falla de la infraestructura y generalmente por malos jefes. Pero como te dije, lo vamos a tratar más tarde. Y al final, la falta de estructura y de infraestructura genera quejas con los clientes. ¿A quién le gusta ir a un restaurante, gastar dinero y al final enfermarte o tener una mala experiencia o te tardaste mucho tiempo en escoger tu platillo para que te digan es que no lo tengo y todo esto afecta al final, tarde o temprano, a las finanzas? Y como último, en este subtema vamos a ver presentación de la metodología HRA, pues ya te platiqué acerca de nuestra metodología. Si tú llevas un negocio con una metodología, vas a tener mucho más probabilidades de éxito que no llevar una metodología. La mayoría de los restaurantes hoy en día que consultamos no tienen una metodología y nosotros qué hacemos es ayudarles a que lleven una metodología, que empiecen a cuidar sus activos fijos, que empiecen a tener formatos para el mantenimiento correctivo, que vayan llevando data cada cuando se descompuso un aparato, porque todo esto te va a ayudar a ser más estratégico. Si hoy en día tú llevas un restaurante y no llevas tu estrategia. ¿Qué son las estrategias? Las decisiones basadas en números. Es como si yo ahorita he hecho una moneda al aire y digo águila o sol, y entonces la probabilidad de acertarle es un 50%. Y entonces no podemos llevar nuestros restaurantes por suposiciones, sino tenemos que generar data y esa data, los datos nos van a ayudar a tomar decisiones estratégicas que vas a acertar cada vez mejor con tus decisiones y cuando aciertas más con tus decisiones, pues le beneficia al negocio, le beneficia tu utilidad.
Y de eso se trata. Por eso en HRA Consulting Group creamos todo un ecosistema. No es un software para caja nada más, sino es un software para que te dé data y a través de la data tú empieces a tomar tus decisiones. Por ejemplo, ¿cuándo se debe cambiar una máquina de café, por decir algo? Y la decisión debe estar basada, tomada en datos. Si tú no tomas tus decisiones en datos, repito, es como si echas una moneda al aire, a veces vas a acertar con las decisiones, pero muchas veces no vas a acertar y entre menos aciertes, pues empieza el camino descendente para tu fracaso. Muy bien, veo que están poniendo ahí en el chat. Sí, me gustaría que vayan poniendo preguntas. Vamos a dejar hasta el final preguntas y respuestas para no interrumpir y vamos a contestar todas las preguntas. Entonces, si tienen una pregunta, por favor en el chat no las ponen y con mucho gusto al final vamos a atender todo esto. Bien. Bien, vamos a ver la infraestructura como herramienta de productividad. Si nosotros empezamos a ver que la infraestructura no solo es mantener, sino es una herramienta para generar productividad, vamos a cambiar, a hacer un mindset diferente. ¿Qué tenemos que cambiar? Hacer una metanoia, que en griego significa cambio de mente. Tenemos que cambiar nuestra mente y poner nuestra atención en los detalles como la infraestructura y el capital humano. Cambio de mente para poder enfrentar la era que viene de los restaurantes. Y bien, tenemos que tener una diferencia entre gasto e inversión. Mucha gente ve que comprar un horno o tecnología es un gasto, pero no, es una inversión y las inversiones, no sé qué tanto sepas de esto, pero la inversión es algo que invierto, pero se tiene que ir depreciando. Y ahí tenemos todo en nuestra misma plataforma, tenemos una metodología, una manera, un sistema, cómo se van depreciando los activos. Y esto es tan sencillo como esto. Vamos a tomar el caso de una estufa. Yo compro una estufa y voy a decir, me costó 30,000 pesos la estufa. La ley mexicana del SAT me permite depreciar esa estufa a 10 años. Entonces la meto a mi inversión y acá hay que empezar a entender un poco de finanzas. Cuando yo la meto a inversión es que no la metí al gasto. No va a estar en mi estado de resultados la estufa. Va a estar en mi balance general en un rubro que se llama activos fijos. Y esos activos fijos se van a ir depreciando. Y si una estufa se tiene que depreciar en 10 años, por lo menos la estufa pues, me tiene que durar 10 años, porque imagínate, la voy depreciando en 10 años, pero la estufa, y a mí una vez me pasó esto, compré una estufa barata y lo barato sale caro. Compré una estufa barata y a los 2 años la estufa se deshizo porque era de muy mal material y se deshizo, pero yo en la contabilidad la seguía depreciando. Entonces, ¿qué pasa? Ahí estoy empezando a tener pérdidas. ¿Por qué? Por haber comprado una estufa barata. Lo barato, repito, sale caro. Entonces, tienes que comprar activos que por lo menos te duren 10 años porque es lo que nos permite la ley de depreciarlos. Espero que hayas entendido esta parte. Entonces, no se va al gasto la estufa, sino la mando a la inversión y mi inversión la tengo que cuidar. Ya hablamos suficiente del mantenimiento preventivo, pero es importante entender esto, cuando algo es un gasto y cuando es una inversión, y las inversiones se deprecian, y cuando se deprecia, mando la depreciación acumulada de todos mis activos, eso sí lo mando al estado de resultados. Yo te voy a sugerir mucho que si eres empresario, tienes que entender de finanzas. Las finanzas nos las pintan a veces mucho más complicadas de las que son. Ahí te recomendamos un curso muy pequeño y no se trata de vender, sino se trata de aprender. Tenemos un curso de finanzas para no financieros, que es un curso muy corto para que entiendas cómo se deprecia, por qué se deprecia, en qué reporte financiero lo vas a tener. Y de entrada te digo, hay 3 reportes financieros, pero eso lo vamos a ver en el módulo de finanzas, pero hay 3 estados financieros que debes denominar, que es el estado de resultados, que ahí te va a marcar la operación de tu negocio. 2, el balance general, porque ahí vas a tener activos y pasivos, ¿sí?
Y es importante saber con el balance general hacer la prueba del ácido, que es una división muy sencilla entre activos y pasivos. Si da mayor a uno, tu empresa no está endeudada. Por eso hay que conocer muy bien el balance general. Y por último, el tercer reporte de estado financiero que debes dominar, el reporte de flujo neto de caja. ¿Por qué? Porque siempre debes saber cuánto flujo de dinero tengo hoy y eso te da una ventaja competitiva. La liquidez es de todo de estos negocios se trata de tener liquidez. Pues ya me estoy metiendo a finanzas, pero ¿qué tiene que ver la infraestructura con finanzas? Todo. Por eso nuestra metodología piramidal, vamos a ver todo esto porque al final todo repercute en las finanzas. Y el otro tema que quiero platicar contigo es cómo medir el retorno de una inversión operativa. Y todo trata de esto del ROI, ¿no? El famoso ROI en inglés son las siglas de Return on Investment, que es el retorno sobre tu inversión. Una estufa es una inversión. ¿Cuándo voy a tener el retorno de esa inversión? Y hay formulitas ahí muy sencillas. ¿Cómo calculo el retorno de la inversión? Eso es todo un curso. En los cursos que damos vamos mucho más a fondo en estos temas. ¿Cómo calculo si debo de comprar un Rational o un horno Sansón, por decir una marca que es 5 o 10 veces más barato? ¿Cómo calculo si sí amerita comprar mi negocio un Rational, que puede valer entre 300 hasta 600,000 pesos, o compro uno de 50 a 40,000 pesos de una marca nacional? Y todo eso acuérdate, si tú no tomas tus decisiones basadas en números, estás echando la moneda al aire. Los que echan la moneda al aire son de los que después están en la estadística que fracasan los negocios. Entonces, te podemos enseñar también cómo calcular un retorno de una inversión. Por ejemplo, nosotros ayudamos a muchos restaurantes a construirlos, ponerlos, y al final vemos el total de la inversión. Hace poco hicimos un restaurante que costó 15 millones de pesos y ahora la clave no es cuánto costó, sino la clave es cuándo van a tener los dueños, los socios, los inversionistas, su retorno de esa inversión. Y todo eso se puede calcular. Y si tú sabes calcular, tú puedes decir, es que 15 millones es muchísimo, pero si tú recuperas esa inversión en 3, 4 años, es un negocio altamente rentable. Y de eso se trata todo. Invertir para recuperar la inversión. Bien, y vámonos con el siguiente subtema, los 5 componentes de la infraestructura. Vamos a hablar, acá me quedé un poco dormido con la presentación, pero ya hablamos casos reales de pérdida por mala operación. Después también esta es la estructura que siempre les vamos a hablar de cómo HRA creó esta metodología basada en infraestructura, capital humano, los procesos estandarizados. Después, la comercialización es, ya que tienes un buen producto, buena calidad de platillos, buena calidad de servicio, de bebidas, etcétera, ahora viene la parte de cómo comercializar y ahí mucha gente comete muchos errores porque hacen lo que hace la mayoría. Y hacen lo que hace la mayoría, subir fotos de alimentos y bebidas a las redes y creen que eso es comercialización. No, la comercialización que la vamos a atacar en otro webinar, vamos a hablar mucho de eso. Es una comercialización que yo le llamo de 360 grados. Es hacer marketing, hacer promociones, es realmente comercializar tu negocio, porque te voy a decir, muchas veces no necesita mucha comercialización. El boca en boca es el mejor que hay. ¿Cuál es? Si tú comes rico en un restaurante, si tú estás bien atendido, aunque el restaurante sea sencillo y muy, muy sencillo, puede estar lleno de gente. Yo te puedo enseñar muchos ejemplos en México, restaurantes sumamente sencillos, que no le invirtieron tanto a decoración y todo, pero se come sabroso, te atienden bien, los precios son justos, no baratos, no tienen que ser baratos, tienen que ser justos y hay cola para entrar por esos factores. Y eso es parte de la comercialización y por ende todos estos 5 ejes que acá tienes en la pantalla nos van a dar finanzas sanas. Y todo se trata al final de tener finanzas sanas, pero es un camino largo y arduo de recorrer para llegar a estas finanzas sanas, pero si llevas una metodología, puedes lograrlo de una manera mejor y más sencilla.
Bien, y el otro tema que vamos a hablar, ya te hablé un poco del task planning. Tenemos una herramienta del task planning que acá vamos a medir cómo voy en mis objetivos de infraestructura, ¿sí? Cómo voy en mis objetivos de capital humano y al final vamos a ver esto midiéndolo. Recuerda, y si hiciste caso a León, tienes ahí una hojita y algo que apuntar. Y apúntate, por favor, esta frase y subráyala, ponla en negritas, mayúsculas, como quieras. Lo que no se mide, no se mejora. No lo digo yo, estoy tomando esta frase de Peter Drucker, o también hay una frase de Lord Kelvin. Si gustas, después de la sesión, busca frase célebre de Lord Kelvin y vas a ver, ahí te explica un poco más a fondo lo que es lo que no se mide, no puede mejorar, y lo que no mejora se degrada, y lo que se degrada desaparece. Y entonces, si no te gustan los números, tienes que empezar a que te gusten los números. Los números, ¿por qué no nos gustan a la gente? Porque nos los enseñaron mal en la escuela. Nos enseñaron a rajatabla y así no se aprenden números. Vamos acá en HRA, te vamos a enseñar métodos, vamos a jugar con los números, vamos a ver que los números nos hablen, y a través de que nos hablen los números, tenemos que generar data, y HRA Soft es una de las herramientas que creamos nosotros para que te genere datas para tomar decisiones, y cuando tú basas todas tus decisiones en data, te aseguro tu restaurante va a ir creciendo. No se trata acá de venderles cosas, sino simplemente enseñarles que todo lo que decimos es todo un ecosistema que hemos trabajado muchos años en él, y los restaurantes que lo usan van creciendo poco a poco, pero van creciendo, salen de números rojos y se convierten en números negros. Y de eso te queremos hablar el día de hoy. Bien, el eje de la infraestructura ya vimos que genera productividad, te da control, y el control te da productividad. Si hoy en día tu restaurante no te deja dinero, es que es todo un tema la parte de la productividad. Y miren, ¿cómo se mide la productividad? Es ingresos, y esto valdría la pena que te lo apuntes, es ingresos entre el número de personal de tu empresa. Por ejemplo, si tú vendes 300,000 pesos, o lo que vendas, no importa lo que vendas, eso no es lo importante, vendes 300,000 pesos, pero tienes 25 empleados, te va a dar un índice, y ese índice tiene que ir creciendo. Entre más alto el índice de productividad, pues más producen. Yo veo muchos restaurantes que entras al restaurante y la gente está en su celular. De entrada, yo te recomiendo, yo en mis restaurantes que opero, veo que la gente no tenga celular. ¿Por qué? Si está en celular, apenas no tiene nada que hacer, se meten ahí a perder el tiempo, y eso baja a la productividad. Siempre en un restaurante hay algo que hacer. Si no, tienes que limpiar acá, tienes que ordenar acá, tienes que hacer tu pedido, pero tú le pagas a la gente 8 horas al día. Y entonces tú le pagas por productividad, que esté haciendo algo, no le pagas para que esté viendo sus redes sociales. Te recomiendo, cuando llegue el personal, llegan y lo depositan en la caja. Si hay una llamada de emergencia, se les pasa, quítale los celulares. Hoy en día el distractor más grande que tenemos en el planeta son las redes sociales y los celulares. Ve cuánto tiempo pierdes tú en redes sociales, y eso le resta productividad a tu negocio. Entonces, la clave es cómo hago productivo mi negocio, y lo hago productivo al hacer que la gente esté trabajando. Te voy a pasar otra frase célebre, y ahí apúntala si gustas. La gente no hace lo que tú esperas, la gente va a hacer lo que tú supervisas. Entonces, si tú no tienes tiempo para supervisar tu negocio, la gente va a hacer lo que ellos quieren hacer. Pero si tú empiezas a supervisar lo que esperas de ellos, va a incrementar esta productividad, y al final todos ganan. Gana el empresario, ganan todos los que trabajan ahí. Entonces, recuerda, la gente no hace lo que tú esperas que haga, sino va a hacer lo que tú supervises. Tenemos que ser en México más productivos. Yo sé que es algo que en México no se acostumbra. ¿Por qué tenemos que ser más productivos y hacer nuestra gente más productivos? Porque bendito sea Dios que el sueldo mínimo ha estado subiendo. Ha estado subiendo, y eso beneficia a la gente. Pero si yo como restaurantero no hago más productivo a la gente, pues al final voy a tener números rojos.
Bien, entonces toda la infraestructura nos va a ayudar para esto. ¿Qué es parte de la infraestructura? Necesitamos tener un layout de nuestro comedor, sí que sí, porque ese layout te va a servir después para después subirlo a tu CRM, que vamos a hablar que es un CRM. Tenemos que ver los flujos naturales de un restaurante, cómo fluye la gente, cómo fluye la operatividad, cómo fluye todo en el restaurante. Al final la vida se trata de que fluyamos. Y entonces tenemos que tener un layout, ver en el layout y en los diseños de la cocina que los flujos operativos sean, ahí se habla de tiempos y movimientos, ver que todos estos flujos vayan fluyendo, ahora sí como valga la redundancia, para que todo esto ayude a el beneficio del negocio. También tenemos que velar mucho por la seguridad de quién, tanto de nuestros colaboradores, del cliente interno, como del cliente externo. La seguridad, extintores a la mano, los extintores cargados. Eso, por eso tenemos en nuestra herramienta este mantenimiento preventivo, que ahí entran los extintores para que en caso que un día se dé un incendio, y los restaurantes tienden a incendiarse porque tenemos fuego en la cocina, tenemos grasa en la cocina y todo esto es un peligro. Entonces, hay que velar por la seguridad primero de nuestros colaboradores. ¿Por qué primero por nuestros colaboradores? Porque tú sabes muy bien, si se accidenta alguien, pues te va a subir el factor del seguro social y eso va a perjudicar otra vez tu rendimiento del restaurante. Entonces, la seguridad también muchos dicen, ¿qué tiene que ver la seguridad de mi gente con el flujo, el rendimiento de un restaurante, con las finanzas? Pues todo, porque si se accidenta la gente, pues no está en el negocio, no está trabajando, te sube el factor del seguro social y todo esto lleva a pegarle a las finanzas. Entonces, la parte de seguridad y como cuarto punto acá, la higiene, sumamente importante. De repente tendemos a exagerar la higiene y ponerle tapabocas y ¿cómo se llama? Una red más cofia más. Y solo ponte en el zapato del cocinero que tiene que trabajar así, pues es completamente inhumano. Tampoco no hay que exagerarlo, pero la higiene más bien es ver todo este tema, los platillos, la limpieza de nuestra cocina, fumigar periódicamente en nuestro restaurante, porque apenas ayer oí en un restaurante, no te voy a decir el nombre, pero vimos que estaba en el comedor paseándose una rata, ¿no? Y creo que pues, esto, si lo ve un cliente o alguien te lo filma y te lo sube a redes sociales, puede acabar con tu restaurante. O vas al baño y te encuentras una cucaracha muerta. Entonces, la fumigación debe ser periódica. Toda esta parte de higiene viene de limpieza, fumigar y mantener tu restaurante. Son cosas que ya lo sabes, pero a veces como no lo tenemos en un plan, ¿no? En un plan de mantenimiento preventivo y correctivo, más que nada preventivo, porque correctivo ya pasó la cucaracha y ya pasó la rata, pues te van a afectar a las finanzas. ¿De acuerdo? Bien, sigamos adelante. ¿Qué más tenemos hoy? ¿Qué componentes tenemos? Componente 2, equipos críticos, mantenimiento preventivo. De esto ya hablé suficiente. Acá estás viendo cómo en nuestra plataforma tenemos este eje de infraestructura, metemos el programa de mantenimiento y el mismo sistema le va a mandar un correo. Cuando un mantenimiento está vencido, te manda automáticamente un correo y decir, tienes que darle mantenimiento a la máquina de café. Porque a veces tenemos tantas cosas como restauranteros en la cabeza que se nos puede ir. Entonces, esta herramienta te sirve para recordarte, la máquina de café necesita mantenimiento. El Rational necesita mantenimiento. El equipo, la licuadora necesita mantenimiento. Todo equipo necesita mantenimiento. ¿Qué hace esta herramienta? Te va a facilitar a recordarte cuándo hay que hacer un mantenimiento. Por otra parte, también el sistema, puedes meter tus inventarios de utensilios, vasos, cristalería, plaqué, y puedes llegar a un control y el mismo sistema te va a decir, tienes que reponer tantos vasos, tantas cucharas por mes o por el periodo que quieras. Entonces, la herramienta es para ayudarte a facilitar la vida. ¿Es complicado alimentar un sistema? Sí, más que complicado, es tedioso. Pero mi frase acá célebre es, trabaja unos meses para alimentar el sistema para que después el sistema trabaje por ti. Y entonces yo te recomiendo agarrar un sistema, el que sea,
obviamente nosotros te recomendamos el nuestro, HRSoft, trabaja un tiempo para el sistema y después el sistema va a trabajar para ti. Una rectora de una universidad me dio esa frase un día y le dio, ¿qué razón tenía? ¿Qué razón tiene esta persona? Trabaja para el sistema para que después el sistema trabaje para ti. Bien, ¿qué otros componentes tenemos? La tecnología. Hoy en día estamos en un mundo que cada vez crece tecnológicamente más rápido, porque todos ya hemos oído de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial va a hacer que todo el mundo se acelere, pero se tiene que acelerar para bien. Y entonces necesitamos tener estos sistemas, que es un RP, HRAsoft, no es un POS. POS es un point of sales, que es un punto de venta, pero HRA Soft es un ERP completo que puedes llevar hasta tu contabilidad operativa ahí para que te dé data, información. El POS es el punto de venta. Hoy en día yo no coincido un restaurante que no tenga un punto de venta. Y después tenemos que tener este CRM que te había dicho que íbamos a platicar un poco de él, que es un CRM, siglas en inglés, Customer Relationship Manager. O sea, en español es un administrador de las relaciones con tus clientes, ¿sí? Entonces, si tú no tienes una relación con tus clientes, te lo voy a explicar bien sencillo. Ponle, si tú te encuentras en la calle con un amigo y le dice, oye, ¿nos hablamos? ¿En qué acaba eso? Nos hablamos para reunirnos. ¿En qué quedó eso? En nos. Entonces no hay una relación ahí porque una relación con un amigo o con un cliente, te voy a decir, tu mejor amigo son los clientes. Y si tú no tienes una relación constante con ellos, les mandas información, no les trates de vender siempre, sino ten una relación. Anúnciales, viene el verano. Oye, voy a tener estas bebidas refrescantes de verano. Oye, vamos a transmitir el partido de México o el Mundial. Y entonces necesitas que en un CRM, que es una herramienta para generar una base de datos de clientes, y con esa base de datos de clientes tú vas a empezar a tener una relación. Por ejemplo, si tú eres restaurantero, deberías de saber quiénes son tus clientes más frecuentes. ¿Cómo se llama? ¿Cuánto gastan? ¿Cuánto gastó el señor Pérez el mes de mayo en mi restaurante? ¿Con qué frecuencia vino el señor Pérez? ¿Por qué dejó de venir el señor Pérez? Ese es generar una relación con los clientes, ¿vale? Entonces, el CRM es la herramienta idónea para poder tener esa relación, y si tú tienes buenas relaciones con tus clientes, vas a hacer crecer tu restaurante. Y después, otro punto que necesitamos tener es todo esto de lo que es Business Intelligence, y como ves el dibujito acá a la derecha, es tomar tus decisiones con data. Business Intelligence, inteligencia del negocio. ¿Qué platillo es el que más vende? ¿Qué costo tiene? ¿Cuántas veces lo vendo? ¿A qué horas lo vendo? Y entre más data tengas de tu negocio, más rentable va a ser tu negocio. Entonces, toda esta parte que vemos acá en tecnología, por ende creamos este ecosistema que se llama HRSoft, y todo esto lo tenemos nosotros hoy en día en un ecosistema. Hoy en día nuestro sistema usa la inteligencia artificial, que al mesero le dice, tu cheque promedio de hoy es menor que el de ayer. Y te dice, sugiere por favor entradas frías, y te dice qué entradas frías sugerir, y te va a decir que sugieras las entradas que mayor rendimiento tienen, etcétera, etcétera. Entonces, tienes que tener esta parte tecnológica resuelta. Ahora, no es cara, hay que poner la infraestructura, pero toda la inversión, acuérdate que no es un gasto lo que vas a hacer. Vas a hacer una inversión para profesionalizar tu restaurante, empezar a tomar tus decisiones basadas en data, y la idea es que, ya lo dije varias veces, pero es muy lógico esto. Entre más decisiones acertadas tomes cada día, pues más te vas a ir acercando al éxito. Ahora, hoy en día esto no se puede hacer sin tecnología, y por ende te recomendamos tener un ERP. ERP, las siglas en inglés es Enterprise, o sea, empresa, Resource Planner. Es el planeador de los recursos de la empresa. Y todos los restaurantes manejan materia prima.
Hoy en día, tu software te tiene que decir, por ejemplo, si tienes en tu carta platillos con camarón, te debe decir el sistema cuántos camarones debes de comprar hoy. No debes salir de la mente del chef, porque el chef pues, va a decir, no, pues yo creo que hoy más o menos necesito esto. Van a ser decisiones erradas, perdón. Tienen que ser otras decisiones basadas en números, en data. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, toda esta parte de la tecnología es sumamente importante. Me tengo que ir un poco muy rápido porque me emociono y me clavo en los temas. Bien, el componente número 4 que necesitamos tener es manuales, recetas, checklist y todo para tener éxito es parte de la infraestructura tener un manual de operaciones. Si tú hoy en día no tienes un manual de operaciones, te recomiendo ten un manual de operaciones, porque ahí vamos a estandarizar todos los procesos, vamos a estandarizar todas las recetas, vamos a estandarizar los checklists y yo sé que es un trabajo que es muy tedioso y los restauranteros en general no tienen el tiempo. Por ende, HRA fue creado para ayudarte a crear estos manuales operativos, supervisar después que lo que se manualizó se lleve a cabo y si tú estandarizas, mira, te voy a poner un ejemplo, tal vez no te guste el ejemplo. El restaurante más grande del mundo se sigue llamando McDonald's. Muchos dicen, es que no me gusta la hamburguesa. No se trata de eso, sino se trata de aprender de los grandes. La pregunta es, ¿por qué estas cadenas como McDonald's, Starbucks crecen así? Porque tienen estandarizado todos los procesos. Punto y se acabó. ¿Quieres ser un día así de grande como McDonald's? Empieza a estandarizar tus manuales operativos, tus recetas, tus checklists, tus formatos, todo. La clave del éxito basa mucho en este cuarto componente que es estandarizar procesos. ¿De acuerdo? Bien, vamos al siguiente tema. Perdón. Componente número 5, indicadores. Indicadores, y acá en español se llaman KPI los indicadores. ¿Cómo traducimos KPI? En inglés es Key Performance Indicator, entonces mejor lo traduzco como indicadores claves de éxito. Ves que ya te lo dije varias veces, soy muy repetitivo para que nos quede, por la repetición nos quede esto. Lo que no se mide, no se mejora. Frase célebre de nuestro amigo Peter Drucker. ¿Qué KPIs tengo que medir? Tengo que medir lo que va a generar un impacto. Lo primero que debes de medir como restaurantero es tus ventas diarias, semanales, mensuales, anuales si quieres. Lo que no se mide, no se mejora. Mido mis ventas. Después, otro de los factores muy importantes para medir, te voy a dar solo 3 KPIs financieros ahorita, es el costo. Si tú hoy en día no sabes, si hoy tienes un restaurante y te pregunto, ¿cuál es tu costo al día de hoy y no me puedes responder, pues no tienes éxito porque es un indicador clave de éxito. Entonces, tenemos que medir las ventas y cuando yo le pregunto al restaurantero, ¿cuánto vendiste ayer? Tiene que tener el dato acá y lo va a tener porque tiene un sistema. ¿Cuánto es tu costo? Y no me puedo esperar al final del mes, porque si mi costo está mal ahorita el día 17 de junio, y reacciono. Normalmente nos entregan los contadores los estados de resultado el día 15, 20, pero el mes vencido, ya está reaccionando muy tarde. Por ende, nuestra herramienta HRA Soft se creó que cuando tú tomas el último inventario, la última coca la registras, en ese momento tú puedes tener el estado de resultado. Acá la clave de éxito es tener los números al día y rápido. Y todo esto depende de qué tanto cargues, cómo cargues tú el sistema, porque un sistema te va a arrojar lo que tú le alimentaste. Y hay muchos restauranteros descuidan esto de no estar alimentando su sistema y entonces no tienen información y cuando reaccionan, en general ya es muy tarde. ¿Sí? Entonces, los indicadores claves de éxito. Ya te dije, uno era las ventas, el segundo es el costo, el tercero, cuántos gastos operativos tienes y por ende, si tienes controlado ese, te da el cuarto KPI, que es la utilidad. Que la utilidad es el indicador para ti, dueño del restaurante, el más importante. No tienes utilidad, todos ganaron, ganó el carnicero, ganó el proveedor de verdura, ganó el SAT, ganaron todos, pero menos tú. Y eso es por falta de control.
Si tú no puedes controlar los números, te tengo una mala noticia, los números te van a controlar a ti, ¿vale? Tienes que aprender a dominar tú los números y no viceversa. Mientras tú no domines los números, discúlpame, pero perdóname, no eres empresario, ¿vale? El empresario es aquel que domina los números y a través de los números toma decisiones. Y entonces tenemos KPI financieros también, KPI comerciales y al final, entre más cosas midas, vea la imagen que tenemos otra vez al lado, números, data, así se opera hoy en día un restaurante, ¿sí? Como ves la imagen a tu derecha, así es como se tiene que operar en un restaurante, ver números, mapas de calor, de dónde viene mi cliente, a qué horas come la mayoría de la gente, tengo más gente en el desayuno, más gente en la tarde o en la noche, a qué horas comen, por qué comen. Entre más información tengas, más rentable va a ser. Y así, bien, vamos con el último punto y acá le llamamos esto diagnóstico HRA, creamos un semáforo o la tarea está trazada, está en rojo, está todavía en fecha, pero no la he cumplido, o verde. Y entonces todo tiene que tener un semáforo para que tú, dueño del restaurante, veas, ¿sí? Yo, por ejemplo, ahorita te enseño, si quieres, pasamos rapidísimo otra vez acá Task Planning. Y primero acá te voy a decir muy rápido, estas son todas las empresas que nosotros, ay, perdón, que ya tiene nuestro sistema y trabaja una que otra con nuestro sistema. Estos son los clientes que tenemos, pero lo que te quiero enseñar es más bien estos semáforos que te estoy hablando. Y acá tenemos verde, amarillo. Por ejemplo, acá me está diciendo que en la parte comercial, y acá alguien que nos está oyendo es mi director comercial, y entonces lo felicito porque vean, tiene todas sus tareas al 100%, ¿sí? Y está en amarillo, que significa no está la tarea vencida, pero hay todavía tareas como atender. Y entonces, esto me da que en la parte comercial yo tengo un 79% de avance. En la parte de finanzas tengo un 76%, entonces hay puntos de oportunidad. Y en la parte de capital humano tengo un 90%. Entonces, todo este semáforo verde, amarillo, rojo, a mí me indica de todas las empresas que tengo que verificar, que ya te enseñé que son bastantes, pues tengo este semáforo y si está alimentado, puedo supervisar en una velocidad muy, muy rápida pues, todas estas empresas de una manera rápida y eficiente y sobre todo con el semáforo, veo si hay algo en rojo, pues lo que tengo que atacar es lo que está en rojo. Si está en amarillo, todavía está en tiempo y la idea es que tengas más verdes que rojos y eso va a llevar a que tu restaurante, las finanzas nuevamente sean sanas. Todo debe ser controlado, supervisado, porque recuérdate, la gente no hace lo que esperas, sino lo que supervisas. Bien, vamos a entrar al siguiente tema, que es capital humano. Yo creo que este capital humano se llevaría toda otra hora para explicártelo. No sé, León, si seguimos adelante o dejamos. Yo viera cada capítulo en una hora. Vamos a tener 5 webinars. Hoy fue el primer webinar y te invito a que te inscribas al siguiente webinar completamente gratuito y invita a más gente. Si tienes amigos restauranteros, invítalos. Todo esto es gratuito y la idea es que vayas aprendiendo con nosotros con HRA Academy. HR Academy son estos cursos que damos para ayudarte a que con un sistema, una metodología, puedas llevar tu restaurante cada vez más allá a la siguiente etapa. Muchísimas gracias y no sé, León, Claro. leemos las preguntas. ¿Hay preguntas en el chat? Si alguien gusta colocar unas preguntas adelante, creo que todo muy claro. Ahorita no hay preguntas, pero excelente. Con que les haya quedado muy bien esta primera parte de infraestructura, con eso ya hay un gran avance. Y como bien dice Adrián, realmente el motivo de hacer esto, y como lo dijo como 2 veces, no es el tema de la venta, no es el tema de que sepan qué hacemos, es que realmente estos datos que comparte Adrián no nos los enseñan en la escuela. Estos datos los aprendes hasta que empiezas a laborar, hasta que tienes tu restaurante, hasta que tienes tu proyecto. Cualquier tipo de proyecto, cualquiera, aunque ahorita estamos enfocándonos en tema tal vez restaurantero, pero para cualquier tipo de proyecto,
nos ayuda a lo que nos acaba de decir Adrián, porque es verdad, hay que estar con el equipo atrás, hay que checar el tema de infraestructura, hay que tener nuestras métricas presentes, hay que tener KPIs, ¿no? Indicadores que me indiquen que mi negocio va en buen camino. Y el tema financiero, que ahí, por ejemplo, a mí me asombra Adrián, porque sé que ha tomado cursos muy impresionantes de temas financieros, pero es que las finanzas es el lenguaje de las empresas, ya sea una empresa de restaurantes, ya sea una empresa de cajas zapatos, ya sea lo que sea, las finanzas mantienen saludable a una empresa, ¿no? Es el lenguaje universal de la empresa. Entonces, sí, o sea, yo prefiero que esto de capital humano lo veamos en una siguiente sesión para que también sé que muchos de ustedes que tienen sus negocios pueden estar con tiempos reducidos. La idea de esto únicamente es eso, que ustedes puedan venir, que puedan aprender. La única manera de agradecernos después de esto es invitar a alguien que le pueda ser de ayuda, porque es un gran labor y Adrián aquí presente es una gran labor el hecho de decir, claro, yo me apunto, voy a dar la conferencia, voy a dar el webinar para que podamos aprender. Lo que México necesita son empresas más saludables, es que se hablen más de estos temas, ¿sí? Entonces, aquí yo los invito que si tienen alguna pregunta la puedan colocar. Ahora, también para la gente que me dirá lo contrario, que me dirá, bueno, pero ustedes qué son, qué hacen, voy a pasar rapidísimo nada más lo que hacemos, pero no se preocupen. Si alguien tiene ya una duda más en específico o quiere saber más de algo de lo que hacemos en específico, mándelo a través del número de WhatsApp por los cuales se les mandó la liga. Ahí pueden mandarnos mensaje. Hola, ¿cómo están? Yo estuve en el webinar y me interesó mucho esto. Oye, yo estuve en el webinar y quiero tal cosa. Adelante, ahí con lo que lo... Pongan que vienen del webinar también, porque tal vez ahorita hablo con Adrián para ver si los que están aquí presentes, pues podamos ahí a lo mejor darles algún beneficio extra, ¿verdad? En agradecimiento. Sí, Jorge dice, gracias por su curso, ya que son temas que conocemos algunos, los pasamos por alto. Totalmente. A mí me encanta porque hay una frase que dice, a veces no es un tema de conocer más, es de recordar lo que ya sabíamos. A veces se nos olvidan estas cosas tan valiosas, ¿no? Entonces, tener este tipo de sesiones donde hay empresarios, donde hay otros directores de negocio, nos van a enriquecer mucho. Sé que a lo mejor muchos de nosotros no nos conocemos entre sí, ¿verdad? Pero poco a poco el chiste es formar una comunidad de empresarios, restauranteros o empresarios, de lo que sea, invitados todos acá presentes para que podamos generar esta comunidad y que también marquemos un preámbulo en la sociedad, ¿verdad? Sabemos lo importante que es una empresa, lo importante que es un restaurante para otras personas. Michelle dice, ¿cuándo es el próximo webinar? Adrián, ¿tú cómo ves? ¿Lo hacemos mensual o quincenal? ¿Qué opinas? Yo diría quincenal, León, para que no se enfríe el público. Y me Perfecto. gustaría comentarles también que todas estas sesiones son grabadas y las van a poder ver después en nuestro canal de YouTube. Tenemos un canal de YouTube, ahí hay varias conferencias ya grabadas. El canal, si no me equivoco, León, es HRA Consulting Group, ahí en YouTube, búscanos. Ahí sí nos puedes dar un like si te gustó o danos recomendaciones, qué temas te gustarían oír. Ahorita vamos a hablar 5 webinars, hoy fue el primero. El siguiente vamos a hablar de capital humano, después vamos a hablar de procesos de comercialización para seguir. Es una serie de 5 webinars que vamos a darlos cada 15 días. En general lo hacemos los miércoles de 10 de la mañana en adelante y el que se lo perdió lo puede ver ahí en el canal de YouTube. Y por favor, invita a más amigos, recomiéndanos si te gustó, si no te gustó, pues no nos recomiendes. Y acá no se trata de vender, acá se trata de darles valor, aprender para que tú puedas llevar tu restaurante al siguiente nivel, que es el nivel del éxito. Bien, ahora sí se están animando con preguntas, vamos con preguntas. Kurt dice, en una cultura que por años no se llevó el tema de depreciación y ya tienen bastantes años los equipos, pero, perdón, ¿cómo implementamos el plan de depreciación real, no solo contable? Ah, muy bien. Mira, para tener esto bien de la depreciación es, de entrada, cuando tú pones un restaurante, te doy una recomendación: factura todo. Muchos creen, no pido factura, me ahorro el IVA. Sí, pero entonces, el IVA no es tuyo, de entrada no es tuyo. Vamos a hablar de impuestos muy, muy rápido. El IVA, cuando tú calculas tus precios del restaurante, no tomas en cuenta el IVA. El IVA es un impuesto que se traslada, no es tuyo. Y lo que sí es tuyo es el ingreso antes de IVA. Y entonces, si tú compras una estufa y te ahorras el IVA, pues no tienes IVA por acreditar, una parte, y dos, no lo puedes depreciar. Y la depreciación al final
te ayuda a ti porque vamos a hablar ya cuando hablemos más de esa parte, nuestro curso que se llama Un sueño gastronómico, explicamos más a fondo la depreciación. Pero la depreciación al final es una inversión, como lo dijimos en la plática, pero después vas a ir depreciando una parte cada mes y esa depreciación no hay un cash out de dinero, sí, pero sí va a estar la depreciación en tu estado de resultado, no como salida de dinero, sino como la depreciación. ¿No? Y ahí te podemos enseñar cómo calcular tu EBITDA y todo, pero si quieres llevar tu restaurante de una manera altamente profesional, te recomiendo en un sistema tener todos tus activos anotados, cuándo se compró y cómo se van depreciando. Y la depreciación, como no hay cash out, se debe de guardar ese dinero que cuando la estufa llegue a los 10 años, tú tengas el dinero ya ahí guardado para comprar la estufa nueva. Y así tu negocio nunca se te va a hacer viejo, ¿correcto? Adelante. Buenísimo. Gracias, Adrián. Oscar nos dice, muy interesante regresar a los básicos. Los básicos son lo que le da el soporte a una empresa para que tenga éxito. Muchas gracias por la información. Correcto, Oscar, correcto. A veces es la parte básica de las estructuras financieras de una empresa que luego pasamos por alto, ¿verdad? Alfonso dice, muchas gracias, muy bien planteado y mejor explicado. Gracias, Adrián. Abrazo. No, hombre, Con pues, mucho pues gusto. listo. Gracias, Adrián. Y bueno, como les decía, esto no es el tema de aquí de vender, pero sí les quiero mencionar un poquito más el tema de lo que hacemos. Son una consultoría, HR Consulting es una consultoría. Estos ejes que vamos a estar viendo en estas próximas 5 clases son tan solo unos de los temas que rigen este eje central, esta metodología. Ay, perdón, adelante, Adrián. Sí, llegó otra pregunta, Kurt. Qué bien que estés tan activo, Kurt. Me encanta, así que participen porque así aprendemos todos. Dice Kurt, los manuales físicos solo juntan polvo. ¿Qué razón tienes? En términos de metodología, ¿cuáles son tus sugerencias para el plan de capacitación con videos, presentaciones, PowerPoint, manual físico, etcétera? Eh, vamos a contestar esa. Miren, primero, si hay que hacer un manual, sea físico o no, no lo tienes que imprimir. Nosotros lo imprimimos y además lo tenemos guardado todo en Google Drive y en nuestra plataforma. Entonces, para que no se te pierda. ¿Y para qué se hace un manual? El manual es simplemente el documento con el cual vas a usar después para capacitar a las personas. Ponle, Kurt, que tienes rotación de personal y ya ese curso de la licuadora ya lo diste 25 veces. Ya tienes cansado de dar el curso de la licuadora, ¿no? Y entonces le dices al nuevo colaborador que entra, lee el manual. Probablemente no lo va a leer porque ya hablamos que la gente en teoría es floja para leer, pero haces que lo lea y yo lo que les hago es después a los que entran, yo les llamo examen de oposición. ¿Qué es la oposición? Es, a ver, ¿leíste el manual? Te hago unas preguntas. A ver, ¿qué hay que hacer con la licuadora antes y después, antes, durante y después del servicio? Y si no te puede contestar, es que no está capacitado. Entonces le va a dar al traste a la licuadora. Y hoy en día hay licuadoras que valen 18,000 pesos, que es un dineral, pero entonces acá tenemos que pasar no de la teoría, la teoría es manualizar y la práctica es después capacitar. Y qué buena pregunta hiciste, Kurt, porque la clave del éxito, una de las claves del éxito es capacitar a tu personal semanalmente. ¿Hasta cuándo? Hasta el cansancio. Entre más capacitado tu personal, mejor la empresa. Y la segunda pregunta que pones es, ¿cuál sería tu recomendación de tiempo para volver a tener una refrescada a los colaboradores que ya están capacitados? Pues yo te digo, yo capacito en mis empresas cada semana 2 horas. Y hago en Task Planning, nuestra herramienta, un programa de capacitación. La clave para tener éxito es que tú hagas una escuela interna. Tú puedes ver nuestros cursos, nuestras capacitaciones que están todas grabadas, pero la clave es que ahora tú lo lleves a la práctica, a tu restaurante y capacites sin cansarte. Muchas veces decimos, es que si los capacito se me van, es un gasto, ¿no? Es una inversión. Pero si todos los restauranteros empezamos a capacitar al personal, cuando se van de un restaurante al otro, ya los recibo capacitados. No sé si leíste en el currículum que León nos hizo favor de leer, nosotros creamos una universidad precisamente porque detectamos que en México lo que más falta hace es capacitar a la gente. Y hoy en día
Mi mayor pasión es capacitar. Lo que estás oyendo hoy en día es una capacitación a nivel gerencial, pero la clave es, entre más capacitemos a nuestra gente, mejor va a estar nuestro restaurante. Espero que te haya podido responder con